Bien, busque el libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Sí, un 2. San Juan capítulo 4 del versículo 43 al 46, si lo pueden proyectar, por favor. Bien, le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Diga un fuerte amén. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Los pasamos, sí. El 46. Eso. Que el Señor los bendiga. Ya tomen su asiento, hermanos. Estamos inspirados. Bien, la semana pasada vimos, ¿cierto? La sanidad también, y lo vimos, ¿cierto? Abordando varias cosas ahí. Vamos a seguir en la misma línea, hermanos, de lo natural a lo divino, ¿ya? Nosotros nos cuesta entender o creer un poquito más porque somos natural, somos personas de carne, ¿cierto? Tenemos sentimientos. Quizás combatimos un poquito con la incredulidad, ¿ya? Y a pesar que somos cristianos, de repente un poquito de la incredulidad nos invade, ¿ya? Y es una lucha ahí que tenemos nosotros los creyentes. Pero debemos entender que Dios también se mueve de lo divino, ¿cierto? Y nosotros como natural recibimos esas provisiones. Amén. El mensaje es como el mismo de la semana pasada, ¿ya? De lo natural a lo divino. En estos versículos, hermanos, por ejemplo, del 43 al 46, especialmente el 43, en la historia que vamos a ver, ¿cierto? Estos versículos nos entregan información, ¿ya? Proyectemos el 43, ahí dice: 2 días después. ¿Qué había pasado antes? ¿Se acuerda usted o no? Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Deje buscarlo acá para que lo podamos entender. La semana pasada, ¿cierto? Fue
las bodas de Caná. Vimos que habían 6 tinajas vacías y que el Señor, a través de una orden, esas tinajas las llenaron con agua, pero todavía estaba lo natural ahí. No había nada, ningún acontecimiento sobrenatural, ningún acontecimiento divino. El milagro, ¿cuándo ocurrió? Cuando el agua se convirtió en vino, ¿cierto? Ya, Jesús está en esta boda, ¿cierto? Y 2 días después, ahí entendemos el versículo 43, salió de allí y fue a Galilea. Avancemos. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra, o no tiene su propia honra, ¿cierto? O no tiene honra en su propia tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace estos versículos 43 al 46? Nos entrega información de lo que estaba haciendo Jesús, de la boda de Canaán, ¿cierto? Y va después a este lugar 2 días después. Yo quiero que vamos rápidamente al mismo versículo 43, ¿cierto? Dice que 2 días después, porque Jesús había estado en Samaria. Vamos al 44, para ir avanzando. Porque Jesús mismo dio testimonio, ¿cierto?, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vamos al 45. Cuando vino a Galilea, ponga atención, los galileos que no eran judíos, ¿cierto? Era un pueblo gentil, ¿ya? Un pueblo gentil. Dice que lo recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, estaban felices los galileos, que no eran judíos, en la fiesta, porque también ellos habían ido ¿a dónde? A la fiesta, o sea, posiblemente a la boda de Caná de Galilea. Y ahí esos versículos, piénselo, nos entrega solamente información, ya, solamente información. Pero vamos al versículo 46, ya, y ahí aparece algo, y yo le he puesto ahí la palabra necesidad. ¿Cuál palabra puse yo ahí? Necesidad. ¿Trae usted necesidad hoy? Traemos, ¿cierto?, necesidades espirituales muchas veces. Ponga atención al 46, dice, vino pues Jesús otra vez, ¿a dónde volvió? A donde había sido la boda, ¿cierto? Donde había, y aquí el escritor Juan quiere dejar bien en claro, dice, donde había convertido el agua en vino. ¿Estamos claros ahí? Pero aquí viene la parte necesidad. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Piensa lo siguiente, Jesús nunca, y Dios mismo, nunca hace las cosas por casualidad. Por si acaso haré esto, por si acaso realizaré esto otro. No, Jesús sabía cuál era la necesidad que tenía este oficial del rey. ¿Y cuál era la necesidad? Tenía un hijo enfermo. ¿Ya? Todos tenemos necesidades. Necesidades que nada las puede suplir, solamente el Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, este oficial tenía un hijo enfermo. Escuche bien lo siguiente. Quien no reconoce, es un principio, quien no reconoce que tiene una necesidad, pronto, escuche bien, pronto se apartará del Evangelio. Quien no reconoce que tiene una necesidad espiritual, pronto se apartará del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces asistimos a nuestra iglesia, y un escritor dijo así, quien nace en el fuego de la emoción, pronto se extinguirá. Quien nace en el fuego del Espíritu Santo, ese siempre, siempre va a permanecer. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Pone en evidencia de que nosotros necesitamos a un Salvador.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos vino a convencer de delitos y pecados. Cuando el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, pone en nosotros ese deseo y nos damos cuenta que tenemos la necesidad de un Salvador. Una persona puede tener todas las riquezas, pero si el Espíritu Santo viene a él y lo convence de sus pecados, lo convence de su mala manera de vivir, esa persona que puede tener todas las riquezas del mundo se dará cuenta de que tiene una necesidad de un Salvador. Entonces, quien no reconoce que tiene una necesidad, pronto se apartará del Evangelio. Usted ha venido hoy porque tiene una necesidad de un Señor, de un Salvador que solucione sus problemas. Tiene usted la necesidad. Por eso algo sucedió en usted en esta mañana, que el Espíritu Santo lo trajo al Evangelio. Lo trajo en esta mañana el Señor a la iglesia. Yo por mucho tiempo decía: Señor, yo no quiero trabajar los días domingos. Yo sé que hay hermanos que por compromisos, por labores, distintas labores, trabajan los días domingos. Pero en mi caso, independiente ya hace 25, 26 años, yo decía: Señor, yo no quiero trabajar los días domingos. No quiero. Y tuve 18, 16 meses trabajando casi todos los domingos con Ivo, que está mi cuñado acá. Tempranito nos íbamos a Rancagua, Coín, más de 150, 160 kilómetros. Todos los días viajábamos y yo decía: Señor, yo no quiero trabajar los días domingos. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad y esa necesidad solamente la suplo en ti asistiendo a la iglesia. Dame tanto, escuche bien, le doy un consejo. Dame tanto que yo no tenga la necesidad de trabajar los días domingos. Otro principio. Quien tiene una necesidad, el otro era quien no tiene una necesidad, pronto se apartará del Evangelio. Pero mire el segundo principio. Quien tiene una necesidad, pero no la trae a los pies de Cristo, y no la trae, o sea, tiene una necesidad, pero no la trae, sabiendo que tiene una necesidad, no tan solo se desgastará su vida espiritual, sino también corre un riesgo de apartarse del Evangelio. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una necesidad y no la lleva a los pies de Cristo. Si el Señor es nuestro amo, de Él somos, a Él pertenecemos, ¿y qué mayor comparación la de las aves? Dice que ninguna ave cae a tierra si vuestro Padre Celestial no sabe de lo que acontece. Él sabe todo. Las aves no trabajan ni hilan, ni vuestro Padre Celestial las mantiene. Y dice Jesús: ¿acaso vosotros no valéis más que las mismas aves? Entonces, si somos cristianos, debemos saber que tenemos que llevar nuestras necesidades. Eso es lo que pasa con este oficial. Es un oficial, posiblemente un hombre influyente, un oficial del rey, un hombre conocido, pero él tenía una necesidad. Su hijo estaba enfermo y no era cualquier enfermedad, era una enfermedad que estaba a punto de morir. Entonces tenemos ahí el versículo 46, ¿cierto?, que habla de la necesidad. Escuche bien el 47. Yo le he puesto como extraer algo acá, ¿cierto?, como el clamor. ¿Por qué? Porque dice o sea, el escritor al tiro lo identifica. O sea, el oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, a la tierra de los gentiles, a la tierra de los no judíos, dice que este oficial vino a él y le rogó que descendiese. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? Sanase a su hijo que estaba a punto de morir. No se te enferme un hijo, estás dispuesto a mover mar, cielo, tierra, a hacer grandes recorridos, buscar el mejor médico, porque cuando un hijo se enferma, queremos lo mejor. Quizás este oficial había probado muchos médicos, pero ninguno había dado solución, a tal punto que el hijo estaba a punto de morir. ¿Cuál era la necesidad? El hijo estaba a punto de morir. Entonces, el clamor, hermano, ¿alguien entiende lo que es el clamor? Lo vimos hace un tiempo atrás. Que clamor no es lo mismo que oración.
¿Sabe usted? El clamor es la exclamación máxima de una gran necesidad que yo tengo en el corazón. Yo puedo orar todos los días. Señor, bendice, me ayuda, me restaura, me perdona, me límpiame. Pero que el clamor solamente se experimenta cuando estamos oprimidos. Algo nos está presionando, algo nos está lastimando y vemos la panorámica y nadie nos da solución y pegamos ese grito: Señor, ayúdame. Ese es el clamor. Así que si has traído la necesidad hoy, a lo mejor has visto tu panorama, nada puede solucionar tu problema. Hay uno que escucha el clamor. Hay uno que nos considera que valemos más que las mismas aves. Vamos al Salmo 34. Muy lindo este salmo. Es cortito, ¿cierto? Pero tiene unos lindos versículos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Salmo 34. En Jehová se gloriará mi alma. Aquí aparecen dos cosas importantes respecto a la adoración. Yo le decía hace algunas semanas atrás, la iglesia tiene que explotar el área de la adoración. Lindo lo que está pasando en la iglesia. El jueves, hermanos, el jueves fue maravilloso. Es que la iglesia tiene que explotar el área de la adoración. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No, pero para algunas actividades no fallamos. Podemos recorrer de comuna a comuna. Si nos invitan a un baby shower, nos invitan a un cumpleaños, recorremos de lugar a lugar, pero no asistimos a la iglesia el día jueves. Escuche bien, ¿cuántos tienen su petición de oración en el recipiente que está acá? Aquí en este recipiente. Todos, ¿cierto? Aquí los dejo en desafío. ¿Quién ha venido a orar un viernes al mes? Es que dice que las necesidades tenemos que llevarlas ahí. Hermano, es un viernes al mes y hay iglesias que tienen oración todos los miércoles. Entonces, hermano, tenemos que entender: bendeciré a Jehová en todo tiempo. O cuando las cosas resultan bien. Escuche bien, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué lindo cuando la iglesia adora a todos juntos. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Y esto es lindo, hermano, escuche bien. Busqué a Jehová y Él me oyó. Sea cual sea tu necesidad y que estás experimentando en el clamor, busca a Jehová y Él oirá. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Vimos la sanidad mental la semana pasada, vimos los traumas. Escuche bien, va a haber un estudio enfocado a mis hermanos de la tercera edad que va a abordar las trabas y los traumas. Se va a hacer una vez al mes durante todo el año 2026. La hermana es psicopedagoga. Escuche bien, cuando no sanamos nuestras heridas, terminamos sangrando en aquellos que nunca nos hicieron daño. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos. ¿Dios te puede sanar de la depresión? Sí, Dios te puede sanar de la crisis de pánico. Sí, Dios quiere que le busquemos a Él. Él nos oirá y Él nos librará de todos los temores, hermanos queridos. Porque el amor de Dios, dice la Escritura, ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios echa fuera el temor. Dame de ese amor, Señor. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Diga conmigo, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y esto es para ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que el Señor te bendiga, hermano querido. Entonces, necesidad, clamor. Veamos el versículo 48. ¿Por qué pasan estas cosas de repente? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué tenemos pruebas? ¿Por qué tenemos problemas en el trabajo?
Porque de repente tenemos cosas que lo levantamos, programamos, ¿cierto? En la mañana vamos a trabajar, tenemos un accidente, tenemos un choque, tenemos algo pasa. ¿Por qué? Bueno, para moldear el carácter, para generar fe. Escuche bien, el 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta es la respuesta que le da Jesús al hombre que tiene un hijo enfermo. El hombre dice, Señor, por favor, mi hijo está a punto de morir. Y Jesús le dice, miren, si yo no hago señales, ustedes nunca creerían. ¿Cómo se vería usted con esa respuesta? Pensando en la necesidad que tiene hoy. Usted viene a la iglesia, cierto, viene a adorar al Señor, pero trae su necesidad y usted le dice al Señor, Señor, ayúdame en este problema, no tengo escapatoria. Y el Señor le dijera, mira, si yo no hago un milagro, tú nunca creerías. ¿Qué haría usted? ¿Qué sucedería, hermanos? Ahora se lo hago de otra manera. ¿Qué sucedería si el Señor nunca hiciera el milagro que usted está esperando? ¿Qué sucedería si el Señor no da respuesta a la solución que usted está buscando? Y aquí viene la pregunta más profunda. ¿Usted le seguiría adorando? Eso es lo que esperaba Jesús de este hombre. Mira, si yo no hago un milagro, ustedes nunca creerían. Es que a ese hombre no le importó nada. Entonces, ¿por qué suceden las cosas? Para generar fe. Para generar fe. Para que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Escuchen bien. Si usted puede ver ahí, Hebreos capítulo 11 dice que lo que es fe, ¿cierto? Fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo tengo la seguridad de que viene algo. Dice, y la convicción de lo que no se ve. O sea, tengo la convicción de que su Espíritu Santo está aquí. Esa es convicción. Entonces, convicción de lo que no se ve, convicción de lo que no se ve, también es fe. Usted puede tener problemas, puede tener situaciones adversas, pero crea que Dios está en medio suyo. Crea que Dios está en medio del problema. Crea que Dios está en medio de la dificultad. Eso es convicción y eso es fe. Y eso es fe. Escuche bien, aquí viene la respuesta del oficial. En el 49. El oficial del rey le dijo al Señor, este oficial que tenía un hijo enfermo. O sea, él no se enojó. Digo, ¿cómo Jesús me dice que si Él no me hace un milagro, yo nunca voy a creer? No se enojó y se fue para casa. Él se quedó ahí parado. Por ello le preguntaba a usted, ¿qué pasaría si el Señor no hace el milagro que usted espera? ¿Seguiría parado ahí? Este hombre quedó ahí. Miren la respuesta que da él. El 49, el oficial del rey le dijo, Señor. O sea, primero que nada lo reconoce todavía como Señor. Desciende antes que mi hijo muera. Está bien, Señor, tú haces milagro para que los incrédulos crean, pero aquí viene el consejo. Los milagros también son para aumento de nuestra fe. Los milagros existen en nuestras iglesias, no tan solo para que el incrédulo de una vez por todas crea, también el milagro existe para aumento de nuestra fe. Entonces este hombre le está diciendo, sí, Señor, está bien, tú haces milagro para que la gente crea, pero por favor, envía ese milagro hoy para que mi hijo sea sano. Esa debería ser la respuesta suya y mía. Sí, Señor, está bien, si quieres no hagas milagro, no merecemos nada, pero por favor envía al menos uno para que este problema que me agobia, esta enfermedad que me azota, salga de mi cuerpo y el problema se solucione. Abre los cielos sobre nosotros para que se envíen los milagros necesarios.
¿Cuántos pueden decir conmigo, desciende hoy con un milagro? Desciéndelo hoy. Debo pedirlo con fe, ¿cierto? Mire, vamos al 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Dice que se fue. Pero vamos al 50, y esto es bonito porque habla del tiempo de Dios. Mire, ponga atención al 51, no se desconcentre. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. O sea, este oficial tenía siervos, ¿cierto? Tenía siervos. Dice que cuando recibe la respuesta de Jesús, este hombre sale, y cuando ya descendía caminando este oficial, ¿cierto? Dice que sus siervos, los sirvientes que él tenía, salen a recibirle y le dieron nuevas. ¿Sabe usted que ahí aparece la palabra evangelio? Nuevas noticias, noticias gratas. Si la palabra evangelio es eso, una noticia agradable, una noticia grata. Y le dieron nuevas diciendo, mira el hijo que estaba a punto de morir, tu hijo vive. Por eso enfóquese en la fe. Tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. En algunas traducciones, según el tema horario de los judíos, a la 1 de la tarde. A las 7 le dejó la fiebre. Y aquí viene algo bonito. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Él entendió que esa era justa la hora. Yo me imagino que él trató de recopilar la información, trató de recordar, dijo, claro, a esta hora estaba hablando con Jesús. A esta hora yo entendía que el Señor estaba haciendo el milagro. O sea, Jesús le dice, ve, tu hijo está sano. A ese momento que el Señor abrió su boca y dijo, tu hijo está sano, ese muchacho recibió la sanidad. Por eso es importante el clamor, por eso es importante traer nuestras necesidades. Hermano querido, ¿cuál es el consejo de esa parte? No enfrentes tus necesidades por sí solo. No enfrentes tus necesidades por sí sola, hermana. No, va a desgastar tu vida espiritual. Y pronto esa llama se va a extinguir. Pronto vas a estar ahí sin necesidad de asistir a la iglesia. Sin necesidad, ¿por qué? Porque te desgastaste espiritualmente. Tus necesidades tienes que llevarlas a los pies de Cristo. Hermano querido, y cualquiera sea la necesidad, ya sea financiero, ya sea sanidad física, sanidad mental, problema en el matrimonio, problema en los crianzas de los hijos, cualquier necesidad, hermano querido. A mí cuando me toca conversar con los hermanos, tengo un hermano que hace tiempo que no viene a la iglesia, voy conversando con ellos, le digo, hermano, estás enfrentando el problema por sí solo, eso va a producir traumas en ti, te va a desgastar. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nuestras necesidades se las llevemos a los pies del Señor. Recuerde usted, este pobre clamó a Dios y el Señor le oyó y le libró de todos los temores. ¿Se imagina, hermanos? No tener ese paso de confianza, ese paso de fe y no clamar al Señor. Por eso es importante darnos cuenta que tenemos esa gran necesidad de que siempre vamos a necesitar de un Salvador. Siempre, hermano querido. Entonces este hombre dice que cuando se juntó con los sirvientes a recibirle, le dieron la buena noticia, tu hijo vive.
Él entonces, en el 52, él entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron ayer a las 7, le dejó la fiebre. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Mire, sería muy extraño que esa última parte del versículo no estuviera ahí. Se la leo la última parte. Jesús le había dicho, ¿cierto? En el 53, tu hijo vive. Y creyó él. ¿Y quién más? ¿Por qué son los milagros? Para aumento de nuestra fe, pero también para que el incrédulo crea. ¿Está esperando un milagro usted? ¿Va a aumentar la fe? Claro. Y alguien que no sea cristiano dice, oye, pero ¿cómo si yo lo vi que estaba enfermo? Yo supe que estaba enferma y creo que asiste a una iglesia. Y dicen que oraron por ella, oraron por él y Dios envió un milagro. No, yo voy a ir. ¿Usted no invitaría a alguien a la iglesia por un milagro? Ayer salimos a predicar nosotros. Y una de las predicaciones era esa. ¿Y por qué no decirlo? Si estás enfermo, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no asistes? ¿Por qué? Porque hay una lucha con nuestra incredulidad. Nuestras incredulidades nos invaden. Pero Dios quiere que desplacemos todo lo que es incredulidad, toda esa falta de convicción, toda esa falta de fe y creamos en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué dice? Creyó él con toda su casa. Amén. Para terminar, los incrédulos creen solo cuando ven milagros. Que hay gente que va a la iglesia y no cree en los milagros. No cree. Yo le decía la semana pasada, a manera antigua, ¿cierto? Terminaba el predicador y así iba a pasar los enfermos. ¿Se acuerdan, no? En las reuniones, en los locales de predicación antiguamente, terminaba el hermano en la semana a predicar. Decía, ahora pueden pasar todos los enfermos. Hermano, y pasaban. Quedaban muy pocos sentados en la silla. ¿Acaso no era así? Y aquí viene la pregunta. ¿Y por qué retrocedimos en eso? Porque nos ganó la incredulidad. El hermano no sabía nada de la Biblia y casi siempre predicaba los mismos versículos. Y de repente se le enredaba la lengua, no, se saltaba las comas, se saltaba los puntos aparte, se saltaba los puntos seguidos, confundía al escritor de la Biblia. Pero cuando oraban, sanaban los enfermos. Entonces, ¿en qué minuto nosotros retrocedimos? Oiga, si Jesús no fue a poner la mano sobre el niño, ¿se dio cuenta de la historia, no? No fue a poner la mano sobre el niño. Dice, ve, por la palabra ya está hecho. Y ese hombre quedó ahí. Jesús dice que si no creemos, o sea, solamente creemos por los milagros, ¿qué hago? Pero dijo que ya está hecho por una fe. Y volvió. Entonces, los incrédulos creen solo cuando ven milagros. 54. Esta segunda señal, ¿cuál fue la primera? Las bodas. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Esta segunda señal. Mire, yo a los hermanos que son alérgicos, el otro día hablaba con mi hermano Leo porque la Florencia le dio neumonía. Y claro, justo el cambio de estación, ¿cierto? La alergia se mezcla con un resfriado, ¿cierto? Durante un día hace calor, hace frío, y entonces le dio como una neumonía. Y yo hace tiempo atrás pensaba, las 3 veces que me enfermé del pulmón, y la primera vez se me llenó el pulmón derecho lleno con líquido. Y yo andaba ahí, un día no fui capaz de trabajar, y me quedé en la casa, porque ya estábamos terminando el trabajo, así que yo, no puedo levantarme, ando mal, dije yo. Y fuimos al médico, rapidito, hay un doctor que nos conoce hace años, y él me hizo levantar la polera y me hizo tomar aire, y golpeaba
la espalda según el pulmón. Pulmón izquierdo sonaba llenito de aire. Y cuando golpeé el pulmón derecho, fue como quien golpeaba un globo con agua. Y él quedó preocupado. Me dijo, Claudio, me dijo, urgente a una radiografía. Posiblemente tenga líquido en el pulmón. Y la Grisel, como es buena para llamar por los teléfonos, ¿cierto? La dirección y todo lo demás, conseguimos un médico en Puente Alto, una radiografía. Listo, me sacan la radiografía, me dicen, siéntense un ratito afuera para ver si salió todo bien. Estoy sentado yo afuera, fue el año 99. Y viene el radiólogo, yo y la niña que me tomó la radiografía, y dice, él es. Amigo, ¿lo están atendiendo? Sí, mi doctor me mandó a sacarme la radiografía, ya. ¿Cuál es el teléfono de él? Aquí está y lo llaman. Y mientras llamaba ahí, me dice, lo que pasa es que usted tiene un pulmón lleno con líquido y si no se lo saca en 72 horas, usted muere. Porque ese líquido se le va al cerebro. Hermano, se me vino el mundo encima y la Grisel se puso a llorar. Ni herencia tenía yo para dejar ese tiempo, hermano. Lo botó todo el trabajo. Así que antibiótico cada 12 horas, ¿cierto? Penicilina de 2 millones cada 12 horas, hermano. Pinchada ahí. Segundo año, lo mismo. Ya no se llenó el pulmón con líquido. Se llenó como 3/4. Después pasó un año, me enfermé. Al otro año, lo mismo. Ahí quedó medio el pulmón. Entonces un día le dije a mi papá, ya estaba sin trabajo, no tenía nada, hermano. Nada. Sí, mire, entienda, hermano, yo le pasaba la bicicleta a mi papá para que fuera a trabajar a una panadería y no gastar en locomoción él. No había vehículo, no había camioneta, no había nada. Y él pasaba en la mañana y nos dejaba un par de pancitos a nosotros para que pudiéramos comer. Y mi suegra le echaba un poquito más de agua a la cazuela, un tutito ahí para el lleno regalón, unas papitas más y comíamos. Pero no podía trabajar, hermano. 62 kilos llegué a pesar. Entonces yo voy un día, aquí el tema de los milagros, por eso, que retroceda las dudas, que retroceda la incredulidad, hermano. Que Dios haga milagro en tu vida, que Dios restaure tu vida. Si has venido con ese clamor porque has traído una enfermedad, hermano querido, en tu cuerpo, que hoy retroceda y que te vayas sano a tu casa. Dios me dijo que predicar es sanidad y lo estoy haciendo. Voy yo donde mi pastor Juan Rey un día, hay reunión de varones, y le digo, pastor, le digo yo, sabe que tengo un problema. ¿Qué le pasó, hermano Claudito? Me dijo, pastor, de nuevo se me llenó el pulmón con líquido. Y ya ni siquiera tengo plata para el médico que nos atendía a nosotros, ya estoy, ¿cómo se llama cuando lo atienden en el hospital así? ¿Indigente? Me acuerdo que en ese hospital me llevaron a la interconsulta, Padre Hurtado, me llevan así, ya listo, Claudio Jara así, me pasan por una sala, como, ¿y por qué no me llevan para allá si ya está el tema broncopulmonar? Me llevan toda parte, a una sala grande así, la señora se sentó por allá, po. Me dijo, ya, usted es hetero, es homo, es bi. No le entiendo la pregunta. Yo, claro, yo quedé para adentro, por hermano. ¿Usted es heterosexual, bisexual o homosexual? No, yo soy machito, le dije yo. No, es que este problema del pulmón que usted tiene solamente le da a las personas que tienen tuberculosis o los sidosos. Oh, hermano. Desde los 17 años comparto con una sola mujer que es mi esposa. No he conocido a otra. Dije, a menos que me alguien, no sé, me fui a pinchar, no sé, pensaba tantas cosas, hermano, y dije, si los besos no da así, dije, pensaba tantas cosas, hermano. Y yo le conté eso a mi pastor Juan. Pastor, no tengo trabajo, mi esposa anda con los zapatos rotos, mi esposa tuvo meses, hermano, un año con los zapatos rotos, y le ponía cartoncitos, se le partía los zapatos y le ponía cartoncitos, y mi esposa, la Grisel. Y mi hija, mi cuñada, Katia, vestía a mi hija, le compraba ropita. Así que yo le conté todo eso a mi pastor.
Y pastor, ya dijo, hermano, vamos a orar por el hermano Claudio que está enfermo, dijo. Hermanos que nunca estuvieron en un instituto bíblico. Nunca. Ahí está mi hermano Silva, mi hermano Carca, creo que estaba el pastor Francisco también ahí. Ahí estaba mi hermano Boris también, ese, no sé. Pero habían varios. Pollito, año 99, por más, 2000, por ahí. 2000, 2001 máximo. Y me pongo de rodillas yo y me empiezan a orar así yo. Y uno medio incrédulo. Estoy de rodillas, así están orando por mí. Y yo, como sabían que mi problema era el pulmón, yo me acuerdo que mi hermano Cárcamo estaba orando por este lado así. Y oraba, reprendía la enfermedad. Y yo me da por toser. Y yo cuando abro mi ojo, veo que sale un vapor blanco aquí. Nunca más me enfermé. Ni cuando me contagié con COVID. Ahí está el pulmón. Llenito de aire. Él produjo un milagro. Yo no sé qué enfermedad has traído hoy, pero tú te tienes que ir sano a tu casa. Sano a tu casa. Ponte de pie, hermano querido. Ponte de pie.